No hay ninguna duda, aún como arquitectos seguimos y deberíamos seguir haciendo bocetos arquitectónicos. De verdad te lo digo, en algunas situaciones he tenido que explicar algunas cosas a los maestros albañiles y he tenido que hacerlo a mano, ya que evidentemente hacer un dibujo por computadora, imprimirlo y dárselo al maestro a veces no es factible, si tuviéramos que resolver en ese momento. Claro, esto no significa que no debas hacer el proyecto ejecutivo. Y no sé si has visto el video de los planos, pero ahí explico un poco mejor la historia del dibujo arquitectónico que tiempo después evolucionó a los planos que conocemos hoy en día. Pero bueno, si no lo has visto, te dejo por aquí o por allá la etiqueta para que vayas a verlo, porque este video se va a dedicar a explicar cómo hacer bocetos de arquitectura y lo que nadie te dice del sketch arquitectónico. Pero antes de pasar a eso, debemos entender por qué es importante bocetear. Hoy en día sabemos que existen herramientas digitales para dibujar, como lo es AutoCAD, Revit, SketchUp, ArchiCAD. No obstante, hay una gran cantidad de aspectos que solo el boceto aporta al diseño y evidentemente no pueden ser reemplazados por las computadoras. Y bueno, con eso tampoco te digo que no tengas que hacer tus planos, vamos, que no te gane la pereza. De hecho, el 17 de septiembre del 2013, la Universidad de Oxford publicó un artículo llamado y en este artículo se menciona que la arquitectura posee un 2% de posibilidades de automatizarse en comparación de otras profesiones. Y aunque pareciera que las máquinas han abarcado todo el terreno de la arquitectura gracias a la automatización, la realidad es que debemos trabajar a la par. Bueno, y si eres como yo que viste películas como Yo Robot o Inteligencia Artificial y tienes miedo de que te sustituyan, pues déjame decirte que no creo que pase. Bueno, no por ahora. Sin embargo, sí es algo que como profesionistas nos preocupa que los softwares y las computadoras sustituyan a los arquitectos, haciendo que la profesión sea más automatizada y nada sensorial. Por otra parte, es verdad que la tecnología ha hecho que la arquitectura sea más eficiente en cuanto a procesos y costos. Sin embargo, la parte sensorial de los proyectos no puede ser reemplazada por la computadora. Y realmente en el mundo de la arquitectura, bocetear es literalmente plasmar esa idea que tienes a papel y para ello requieres ciertos requisitos, ya que cada cliente tiene sus propias necesidades. Por ejemplo, hay personas que son muy fotosensibles e imagínate, hacer un proyecto donde la iluminación es inconmensurable, pues evidentemente la persona no será feliz en ese espacio. O por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando he construido para otras personas, muchas veces los planos no están bien entendidos y simplemente decido dibujarlos ahí en ese momento para poderles explicar a los trabajadores lo que la persona que realizó el proyecto quiso dar a entender. Pero para poder tener esa seguridad necesitas tener experiencia, sensibilidad y toma de decisiones. Y por esta y muchas otras razones es que yo utilizo el sketch en mi día a día como una herramienta más. Todos quienes nos dedicamos a la arquitectura, al diseño, a la construcción y bueno, en general los creativos, vendemos algo que es abstracto, algo que no se puede tocar como tal y te tienes que apoyar de ciertas herramientas como lo es el storytelling, el conocer a tu cliente, entender sus necesidades y muy importante, mostrar el proceso, que por cierto, recordando diferentes experiencias, el bocetear tiene diferentes ventajas y es una herramienta que aún es muy útil aprenderla hoy en día. Le Corbusier decía: prefiero dibujar antes que hablar, porque dibujar es más rápido y deja menos espacio a las mentiras. Y la verdad apoyo totalmente este criterio, ya que como arquitectos, nuestro principal trabajo es proyectar y saber cómo se construyen las cosas y ser lo más detallista posible, porque si no eres detallista, alguien más lo va a hacer por ti. Y por experiencia te lo digo, haz tus planos, tus bocetos, tus renders, todo lo más detallista posible, porque si no quedará a la interpretación de la persona que lo está viendo y eso no te va a gustar. Y tampoco es tu único proyecto, a veces se te acumulan demasiados y hay que ser rápidos. Y como arquitectos lo que más queremos es que se realice el proyecto tal como se está proyectando. A veces hay cambios, pero siempre se intenta expresar de la mejor manera. Y si no puedes expresar tus ideas mediante croquis, bocetos, renders, referencias, lamentablemente no se va a explicar lo que quieres dar a entender y al final puede que el cliente diga,
y puede que el proyecto termine siendo cualquier otra cosa, que tal vez no quede mal, sin embargo, pudo haber quedado mejor, si tan solo lo pudieses expresar bien. Y esto te lo digo de verdad por experiencia. Me ha pasado y es un poco frustrante. Y en verdad, no importa cómo bocetees, créeme, cada persona tiene su forma de dibujar y representar. Sin embargo, sí tienes que entender que la técnica es lo más importante. Y hablando de técnica, antes de iniciar un boceto arquitectónico debes entender que la línea juega un papel fundamental. Y no hagas este tipo de trazos así como entrecortados. No, tiene que ser una línea continua y firme. Aunque esto no es una regla. Algunos estilos de sketch tienen un trazo vibrado y la verdad se ve increíble, pero sí te recomiendo que sea continua. Y una forma también de perderle miedo e ir mejorando es realizar estos ejercicios. Mi trazo no es tan bueno, sin embargo la práctica hace el maestro. Además de que estos son ejercicios que te ayudarán después a la generación de texturas y ashurados. Por otra parte, si no has visto el video de los planos, el origen de los planos parte 1, te recomiendo que vayas a verlo porque hablo un poco más en profundidad en cuanto a la perspectiva. Sin embargo, la perspectiva es otro punto importante porque puedes hacer una línea continua, pero si está muy chueca la línea, definitivamente tendrás un sketch muy desproporcionado y se verá extraño. Pero no te preocupes, es muy fácil. Primero, debemos dibujar una línea de horizonte, que básicamente es esta línea. Después, haremos un punto en cualquier parte de esta línea. A ese punto le llamaremos punto de fuga. Y depende el tipo de sketch que quieras realizar, podemos tener más de un solo punto de fuga. Por ejemplo, este sería con 2 puntos de fuga, este con 3, y realmente pues queda claro que puedes poner los que tú quieras, o bueno, los que el dibujo necesite. Claro que tener de 1, 2 a 3 puntos de fuga es lo más común, ya que también existen 4 y 5 puntos de fuga. Sin embargo, no son muy de mi agrado, pero bueno, quiero que sepas que sí existen. Bien, cuando ya tienes dominado estas dos partes del trazo y la perspectiva, debes comprender las sombras. Y aunque este tema seré muy sincero, me cuesta, intentaré explicártelo. Primeramente tenemos dos tipos de sombras, las sombras ambientales y las sombras del sol. Y lo que va a ayudar a jerarquizarlo es entender los tonos. Pero para ello necesitas tener una fuente de luz. Obvio, esta fuente de luz es imaginaria, no tienes que representarla, pero para este ejemplo aquí se las voy a dibujar. Bien, lo que harás será identificar los rayos que emanan de esta fuente de luz. Y vas a tocar algunas esquinas que tenemos en este objeto y las vas a proyectar hasta el piso. Y tú te has de preguntar, bueno, ¿y hasta dónde? Es muy sencillo realmente. ¿Ven los puntos de fuga que tenemos? Lo que se busca es unir los rayos que emanan de la luz se toquen con los puntos de fuga. Ahí es donde se intersectan, es básicamente el punto donde termina la sombra. Y lo único que tenemos que hacer es hacer este proceso con todas las esquinas, en este caso de este objeto, y ya que determinamos los puntos que tenemos en el piso, simple y sencillamente uniremos los puntos al objeto, rellenaremos estas partes y tendremos la sombra. Evidentemente esta sombra es un poco más dura que la parte que es más como una sombra ambiental. Y bueno, para generar diferentes tonos, lo que tienes que aprender a hacer es ashurar, que depende de qué tan cerca o qué tan lejos estén las líneas o el ashurado, puede darte más o menos claridad. También el grosor cuenta mucho, así que te recomiendo que si vas a hacer ashurados, utilices una punta fina o una más delgada, y el contorno de todo el dibujo o el dibujo en general, hazlo con un punto un poco más alto. Otra cosa que puedes utilizar para complementar sombras o pantallas u otro tipo de recursos es utilizar algún plumón como Charpak o Copic, por mencionar algunos. Ahora bien, para poder enriquecer todavía más tu dibujo, te recomiendo que utilices vegetación y escalas humanas. ¿Te acuerdas que te mencioné que es importante estar practicando diferentes tipos de trazos? Y bueno, la razón es porque cuando queremos crear vegetación, primero hacemos figuras geométricas partiendo desde un tronco y pues aquí se puede observar, ¿no? Y aunque cada quien tiene su estilo para hacer árboles, partimos de la misma técnica.
Yo por lo general las sombras me gusta hacerlas de esta manera y me gusta representar vegetación de esta manera porque siento que es una forma más práctica de hacerlo. Y las sombras me gusta representar algunas partes duras y otras partes no tan duro para poder apreciar la diferencia de tonos. Además de que esto le da más volumen. Y como casi siempre el sol lo tenemos por arriba, pues la parte más clara generalmente va arriba de nuestro árbol. Por otra parte, para crear personas, lo que yo hago es simplemente una línea y empiezo a partir en partes iguales. Entonces, en esta sección podemos tener la escala de la cabeza, luego la escala de los hombros, luego baja los brazos y luego pues, la mitad del cuerpo tenemos las piernas. Claro, esto es una forma de hacerlo, no significa que sea la mejor, sin embargo creo que funciona bastante bien para sketches muy rápidos, ya que no buscamos que sea perfecto, simple y sencillamente que sea una silueta, aunque por otra parte tener siluetas más detalladas no se ven nada mal. Bien, yo sé que te expliqué todas estas cosas un poco largas, pero cuando logras dominar toda esta parte de la técnica, queda buscar tu propio lenguaje, ¿sí? Y para ello necesitas buscar referencias. Me gusta mucho el cómic y por lo visto en la estética de este video, me gusta mucho el anime. Sí, me gusta el anime, me gustan los cómics y por esa razón intento mantener esas referencias en mi cabeza para poder pasarlas a mi propia representación. Esas líneas, esas sombras, las perspectivas. Tienes que alimentarte de varias cosas para poder obtener ese estilo y en verdad, verás que con la práctica lograrás tu propio lenguaje, ya que esto te acompañará, claro, siempre y cuando sigas evolucionando y practicando. Por eso es importante dibujar a diario. Y un pequeño detalle en un boceto podría formar la base de un buen dibujo y puede ser un punto de partida para cosas más grandes. 人間誰しもそうなんですけど、彼に限らないと思うんですけれど、普段自分がなんか住み慣れた場所にずっといたらなかなかね、新しい考えが出てこないですよね。だからそういうことで言うと旅っていうのはね、なんか大きな刺激を与えますよね。それによってよりジブリの理解が深まると僕としては嬉しいですよね。ありがたいっていうのか。